Hola, vamos a iniciar esta nueva unidad de composición de la materia y de modelos atómicos hablando un poco de la historia del átomo. Y para hablar de la historia del átomo tenemos que remontarnos hace 2500 años atrás. Esto es la época, como sale en el dibujo, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia. Existió en la antigua Grecia un hombre que se llamaba Demócrito, y que Demócrito se hizo preguntas que para nosotros, en el fondo, pueden ser bastante obvias, pero que en ese tiempo no se tenía respuesta, y la verdad es que nadie se las preguntaba mucho. Y Demócrito lo que se preguntó fue, bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué no nos parecemos a una planta y nos parecemos más a un animal? ¿Por qué el hierro es duro? ¿Por qué la tierra es blanda? Etcétera. Todas estas preguntas. Y recordemos que estamos hablando de la antigua Grecia y esta era la época de la filosofía, por lo tanto, las personas eran bastante buenas para hacerse preguntas y para pensar y pensar y pensar hasta encontrarles la respuesta. Y Demócrito pensó lo siguiente, dijo, bueno, si tenemos una manzana o otra cosa, ¿no es cierto?, y la partimos por la mitad, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener media manzana. Y si la volvemos a partir por la mitad, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un cuarto de manzana. Y si la volvimos a partir por la mitad, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un octavo de manzana. Y así sucesivamente yo puedo seguir infinitamente partiendo los objetos de la mitad, en la mitad, en la mitad. Pero Demócrito dijo, no, dijo, esto no es infinito. Va a llegar un punto en que voy a llegar a una partícula tan chica, una partícula de manzana en este ejemplo, que no la voy a poder seguir partiendo. Por mucho que trate y que use distintos tipos de cuchillos o, no sé, distintos utensilios, esta partícula no la voy a poder a partir. Por lo tanto, es indivisible. Y a esta partícula indivisible, Demócrito la llamó átomo. Por lo tanto, Demócrito dijo, toda la materia, todo lo que conocemos está hecho de átomos. O sea que yo puedo pescar un árbol y empezar a partirlo hasta llegar a sus átomos. Puedo tomar un pedazo de metal y partirlo hasta llegar a sus átomos. Y así, etc. Y además Demócrito, ¿qué es lo que pensaba? Él pensaba que, por ejemplo, ahí tengo un palo, ¿no es cierto?, un trozo de madera. Si yo llegaba finalmente a los átomos de madera, me iba a encontrar con que estos átomos, que son partículas muy pequeñas, tienen las características de la madera. O sea, son, por ejemplo, leñosos, ¿no es cierto?, son de color café, retienen humedad, etc. Asimismo, si yo llego a los átomos de una naranja, por ejemplo, en naranjo, estos átomos que van a ser muy chiquititos, ¿no es cierto?, van a ser átomos, no sé, jugosos, aromáticos, con sabor rico, etc. Por lo tanto, Demócrito pensaba que cada átomo de cada sustancia tenía las características de esa sustancia. Hoy día sabemos que eso no es así, porque sabemos que existen elementos y compuestos y diversidad infinidad en realidad de materiales diferentes a partir de algunos pocos átomos, pero obviamente Demócrito en esa época no tenía ninguna tecnología ni tenía cómo saber que eso no era así. ¿Ya? Él pensaba que los átomos del hierro eran duros, que los átomos de la madera eran blandos, etc. Esta idea, esta concepción del átomo, perduró en la historia por muchos años. Recuerden que esto fue hace 2500 años atrás. Pasaron muchos años sin que nadie se cuestionara realmente hasta el siglo XIX, hasta los 1800, donde hubo grandes avances en la ciencia. Y principalmente dos personajes que eran químicos hicieron grandes aportes que inspiraron a otros científicos a empezar a estudiar estos átomos. ¿Ya? Estos dos inspiradores, por decirlo así, fueron Lavoisier y Dalton, que como les digo eran químicos. Ellos no sabían cómo eran los átomos, pero sí descubrieron algunas cosas particulares, como por ejemplo que en una reacción química, si tengo, no sé, una sustancia A con una sustancia B que reaccionan para transformarse en una sustancia C, la masa, ¿ya? O sea, si esto pesa, por ejemplo, 200 gramos, por dar un ejemplo, de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. Por lo tanto, hay algo ahí
raro, ¿no es cierto?, que hizo a los científicos preguntarse, bueno, ¿cómo se comportan los átomos? ¿Cómo se comporta la materia? ¿Por qué se cumplen estas leyes? Y a raíz de este momento, entonces, es que surgieron un montón de científicos que comenzaron a estudiar los átomos y formularon una serie de modelos atómicos. Empezaron a hipotetizar, y en base a experimentos, cómo era la forma, la estructura de estos átomos. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Hacia fines de los 1800, o sea, vamos a poner ahí fines para que se acuerden, un químico inglés muy célebre empezó a investigar con un montaje que hasta el día de hoy recibe el nombre de tubos de descarga. ¿En qué consisten estos tubos de descarga? Es un tubo de vidrio que se conecta por cada extremo, ¿ya? Tiene electrodos en el fondo, son metales, ¿no es cierto?, que generan corriente eléctrica, tienen electrodos positivos y electrodos negativos, y estos tubos se conectan a la corriente eléctrica, se conectan a una batería y se le da corriente eléctrica. Y estos tubos de descarga, recordemos, tubos de descarga, que no se le olvide, o tubos catódicos, también se pueden conocer así, ¿ya? Estos tubos de descarga estaban rellenos de algún gas. Es muy parecido a lo que podemos ver en las ampolletas de neón, esas ampolletas como tubos fluorescentes, es algo similar. Estos tubos están rellenos de un gas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se prende la electricidad y empieza a fluir la electricidad por estos cables, ya que llegan a los electrodos, lo que observó Thomson es que al interior del tubo se hacía un rayo. Súper similar a lo que ocurre en las lámparas fluorescentes. Y estudiando el rayo y con distintos gases y moviendo los electrodos para un lado para el otro, Thomson se dio cuenta de algo súper importante, y que era que estos rayos siempre iban en la misma dirección. Siempre se movían hacia el electrodo negativo, que recibe el nombre de cátodo. Y de ahí el nombre, de ahí el nombre de tubos catódicos o tubos de descarga. Siempre el rayo se movía hacia los cátodos. Bueno, en ese tiempo ya se conocía algo de la luz y de estos rayos de luz. Y se creía que la luz ya era una onda. ¿Ustedes saben lo que es una onda? Una onda electromagnética que viaja por el universo, sí, es lo que nos llega desde el Sol, son ondas. Pero según los estudios de Thomson, este rayo que él veía dentro del tubo no se comportaba como una onda, sino que se comportaba como si fuera una partícula que tenía masa, que se movía, que cambiaba de propiedades según cómo se pusieran los electrodos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, era partícula. Y estas partículas, como iban siempre en la misma dirección, él dijo, bueno, estas partículas deben obligadamente tener una carga eléctrica. Y esa carga, según sus experimentos, era negativa. Por lo tanto, dijo, los átomos, recordemos que el gas que estaba dentro del tubo, el gas es materia, por lo tanto, el gas está compuesto de átomos. Algo le pasa con la electricidad, ¿ya? Si yo lo bombardeo con electricidad, algo le pasa que se genera este rayo negativo que viaja hacia uno de los electrodos. Por lo tanto, concluyó que los átomos deben tener algo negativo. A estas partículas negativas, Thomson, sin saber lo que eran, ¿no es cierto?, las llamó corpúsculos. Corpúsculos, ¿ya? Y él se imaginó el átomo, así si tuviera que dibujarlo, como una esfera positiva que tenía incrustados, ¿ya?, en diferentes lugares, ya, estos corpúsculos. Pero sí Thomson tenía algo de conocimiento que tenía que haber la misma cantidad de corpúsculos negativos que la cantidad de cargas positivas que tuviera esta esfera, porque el átomo debe ser eléctricamente neutro. O sea, una carga positiva con una carga negativa se anulan, por decirlo así. ¿Ya? Así que tampoco eran infinitas las cargas negativas que podían haber dentro de este átomo. Ya este modelo lo llamamos el modelo, tiene dos nombres. El modelo corpuscular de Thomson, ¿ya? O más conocido como el modelo, es bien curioso el nombre,
del budín de pasas. ¿A alguien se le ocurre por qué se puede llamar así? En inglés se llama plum pudding, como budín de ciruela. Pero el budín de pasas era un postre, es hasta el día de hoy en realidad un postre tradicional inglés, ya que es como un queque redondo. Ya imagínense un queque redondo que tiene un montón de cosas y entre medio tiene pasas. ¿Ya? Y tiene incrustadas las pasas. Por lo tanto, lo que se imaginaba Thomson de su átomo era bien parecido a un budín de pasas cuando yo lo corto y veo estas pasas incrustadas en la mitad. En donde, obviamente, lo café, ¿no es cierto?, correspondería a esta masa positiva, que él no sabía lo que era, y lo negro a estos corpúsculos negativos. Que hoy en día sabemos ya que estos corpúsculos negativos corresponden a los famosos electrones. Por lo tanto, fue Thomson el primero en descubrir que el átomo tiene partículas negativas que se llaman electrones. Algunos años después, en 1909, fue un neozelandés que se llama de apellido Rutherford, quien ideó un experimento para seguir investigando cómo eran estos átomos, porque básicamente no le compró mucho el modelo a Thomson. Entonces el experimento que ideó Rutherford ya fue bastante genial, ya consistía en esta circunferencia que era una lámina ya que tenía el metal zinc, ya esta lámina de zinc, voy a dibujarla de nuevo, en la cual al medio puso una lámina muy delgadita de oro. Voy a escribir ahí, oro. Muy delgadita, casi un átomo de espesor. Obviamente no es así, pero muy delgada. Y esta circunferencia él la bombardeó ya con un rayo de unas partículas que se llaman partículas alfa. Rutherford en 1909 no tenía idea lo que eran las partículas alfa, pero sí sabía que eran partículas muy chicas, muy pequeñas, y que tenían carga positiva. Por lo tanto, este rayo de partículas alfa, es un rayo de partículas chiquititas positivas. Hoy en día, que ya tenemos más tecnología y más conocimiento, sabemos que las partículas alfa son producto de la radioactividad. Cuando tenemos un material radioactivo y se descompone, libera partículas alfa que son núcleos de helio. Pero eso lo van a estudiar más adelante. Pero para el caso, Rutherford tenía la idea, ¿no es cierto?, que estas partículas alfa eran muy chiquititas y eran de carga positiva. ¿Qué es lo que esperaba Rutherford en el fondo? Él esperaba que al tirar este rayo positivo sobre el oro, ya rebotara en todas las direcciones. Ustedes saben que el oro es un metal, ¿no es cierto?, un metal súper conocido, y los metales como que son impenetrables, ¿no es cierto?, y este rayo iba a rebotar para todos lados. Pero aquí está la sorpresa. ¿Qué fue lo que vio Rutherford? Vio tres cosas bien particulares. Una cosa fue que algunos rayos seguían de largo y dejaban una huella, en el fondo, por eso esta lámina de zinc, porque dejaban una marca ahí, ya directamente a través de la lámina de oro. Otros rayos, los voy a hacer en otro color, rebotaban en todas las direcciones y dejaban su huella ahí en la lámina de zinc. Que esto era lo que después él revelaba, así como una foto, y lo podía ver. Y lo más curioso es que otros rayos se devolvían hacia la fuente de origen de estas partículas alfa. ¿Qué fue la gran conclusión de esto? Que Rutherford dijo, bueno, si el átomo, como había dicho Thomson, tiene partículas negativas y las que yo estoy bombardeando acá son positivas, cada vez que se encuentran con alguna partícula negativa de mis átomos de oro, positivo con negativo se atraen, ¿no es cierto?, y como que reaccionan, por decirlo de alguna manera, y rebotan en distintas direcciones. Por lo tanto, cada vez que estos rayos positivos de partículas alfa se encontraban con una partícula negativa, iban a rebotar. ¿Eso qué? Después, conclusión, vamos a anotar aquí, conclusión número 1, ya partículas negativas desvían el rayo. Conclusión número 2. Si es que hay rayos que atraviesan el oro como si nada y siguen de largo y van a chocar directamente, ¿no es cierto?, a través de la lámina de oro,
Entonces dijo, este átomo tiene que tener espacios vacíos, espacios sin nada, porque es la única explicación, que en el fondo no hay ninguna carga eléctrica, no hay nada que me desvíe el rayo, sino que sigue de largo. Segunda conclusión. Y tercera conclusión, que fue la más importante, que era la que explicaba que estos rayos se devolvieran, dijo, bueno, ¿qué es lo que hace que un rayo positivo se devuelva? Tiene que ser otra cosa positiva, porque ustedes saben que cargas iguales se repelen. Por lo tanto, en este átomo tiene que haber una región o una zona muy chica, porque eran muy pocos rayos los que se devolvían, de carga positiva. Y esto fue absolutamente nuevo. Recuerden que hasta el momento se hablaba de los electrones, pero él descubrió que había una región chica de carga positiva y espacios sin nada. Entonces, a partir de estas tres conclusiones, Rutherford dibujó un modelo de átomo según como él lo entendía. Y el modelo de átomo de Rutherford consistía en una parte positiva central que llamó núcleo, y que este núcleo tenía partículas, que son estas positivas, que son las que hoy conocemos como protones, por lo tanto aquí hay un nuevo término, ¿ya? Y que alrededor de este núcleo, de alguna forma, estaban volando, por decirlo así, o dando vuelta estas partículas negativas que eran los electrones. Y todo lo demás, a diferencia del modelo de Thomson, que él pensaba que era como esta masa positiva, el famoso budín de pasa, en el caso de Rutherford, él pensaba que todo este espacio, que no eran electrones ni núcleos, era espacio vacío, o espacio sin nada. Y eso hoy sabemos que es bastante cierto. Pasaron poquitos años, pasaron 3 años de este descubrimiento, ya en 1911, que un físico muy célebre, el señor Niels Bohr, él estudió las matemáticas, él estudió la física, él era amigo de Einstein, además que era, ¿de qué nacional? Era europeo también, pero era amigo de Einstein, de Max Planck, y él descubrió que las leyes de la física se aplicaban a los átomos, y él aplicó las matemáticas a los átomos, que fue finalmente lo que descubrió Niels Bohr, mediante muchos experimentos y muy complicados, ¿no es cierto?, y muchas fórmulas también. Descubrió que este núcleo que había descrito Rutherford efectivamente existía y efectivamente era de protones y que eran positivos, ¿ya? Pero el tema de los electrones no daban vueltas al azar en cualquier parte alrededor del núcleo, sino que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, igual como los planetas orbitan alrededor del Sol. Y cada una de estas órbitas puede tener una cierta cantidad de electrones. No puede tener infinitos electrones, ¿ya? Y los electrones, imagínense igual que los planetas, que van dando vueltas en estas órbitas, no en cualquier parte, solo en estas órbitas, ¿ya? ¿Y qué es lo que son estas órbitas? Básicamente son niveles de energía. Entonces vamos a poner ahí, órbitas son niveles energéticos. Ay, no se me escribe la S. De energía. ¿Ya? Y Bohr dijo, ya para ir un poquito más en detalle, que el orbital más cercano al núcleo ya tiene poca energía, porque en el fondo, solamente por atracción de cargas, los electrones, que son negativos, se atraerían con el núcleo que es positivo. Pero las órbitas que están más lejanas al núcleo ya tienen mucha energía, porque la única manera de poder mantener, ay, que no se me escribe la M, pero bueno, mucha energía. La única manera de poder mantener a estos electrones que están lejos del núcleo atraídos y que no se escapen, no salgan volando al espacio sideral, era que esa órbita tuviera mucha energía. Y este modelo, que es lo que mucha gente se imagina, ¿no es cierto?, del átomo, es cada vez que, por ejemplo, vemos Big Bang Theory y vemos el átomo típico dibujado como así, que son las mismas órbitas pero de otra forma, ya, este modelo se conoce como el modelo planetario, porque funciona igual que los planetas, ¿no es cierto?, en que los electrones serían como los planetas que orbitan alrededor del Sol, que es este núcleo de protones, y en esta época sí ya también se conocían los neutrones, por lo tanto se sabía que existían las 3 partículas subatómicas,
¿Ya? El modelo planetario, les repito, es lo que mucha gente se imagina del átomo. Si yo le digo a cualquier persona, dibújame un átomo, probablemente me dibuje una cosa similar a esa. Y esto fue propuesto por Niels Bohr en el año 1911. Para terminar, quiero nada más decirles que hoy en día el modelo Niels Bohr ya está bastante obsoleto, ¿ya? Y fue el alemán Heisenberg quien siguió profundizando y siguió estudiando las teorías de Bohr y postuló el modelo que es más aceptado hoy en día, que es el modelo mecánico cuántico. Es complicado, pero si alguna vez han escuchado hablar de la física cuántica o de la mecánica cuántica, se refiere al estudio de los átomos. Ya es lo que trabajan en este túnel que tienen en Europa, el colisionador de hadrones, la última tecnología en física, trabajan en esto, en el modelo mecánico cuántico. Y solamente mencionárselo, porque la verdad es que no, esto lo vamos a trabajar más adelante, ya que el modelo mecánico cuántico propone un átomo que tiene un núcleo, ¿ya? Pero que los orbitales, que son estas zonas energéticas, no son una órbita específica, elíptica o circular, como la describía Bohr, perdón, sino que son zonas, voy a hacerlo en un lápiz más grueso que es más fácil, son zonas alrededor del núcleo donde es probable encontrar electrones. Ojo, no se sabe con seguridad que estén ahí los electrones porque son tan chicos que nadie nunca los ha podido ver, nunca nadie ha podido ver un átomo tampoco. Todo esto se estudia por matemáticas y modelos. Pero los orbitales serían zonas donde es probable encontrar los electrones, y los orbitales hay de distintos tipos y tienen distintas formas. Miren qué locos, son como unos globos, ¿ya? Pero, como les digo, Heisenberg propuso este modelo que es el más aceptado hoy en día, el que por lo menos nosotros trabajamos y el que explica muchas cosas que sabemos hoy también, como cómo forman los enlaces, cómo reacciona un átomo con otro, y todos los resultados y todas las cosas que tenemos hoy en día apuntan a que el átomo es efectivamente de esta forma y no del modelo planetario, que es el que conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Este así. Este modelo ya es antiguo, ¿ya? La forma correcta de pensar un átomo hoy es así, en que existen distintos orbitales. Estos son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D, etc. Esto es materia que van a ver más adelante, ¿ya? Pero la verdad es que tampoco podemos estar 100% seguros de que sea el modelo correcto porque nunca nadie ha visto un átomo. Todo esto, les repito, se estudia con matemáticas, con experimentos muy complejos. Pero es lo que tenemos que creer porque hasta el momento toda la evidencia lo demuestra, ¿no es cierto? Hasta que venga alguien en algún tiempo más y descubra lo contrario, ¿no es cierto? Así que espero que les haya quedado claro. Estos son los modelos atómicos y vean este video muchas veces, estúdienlo si es necesario, tomen apuntes si es necesario, porque con esto vamos a trabajar en clases. Muchas gracias y hasta el próximo video.